Bien, en esta parte del video vamos a trabajar con los sistemas polares. Bien, pues en retrospectiva vamos a recordar algunos aspectos muy básicos de lo que son las graficaciones de puntos en el plano cartesiano en un sistema rectangular. Pues primeramente sabemos que para graficar un punto debemos de conocer las coordenadas tanto en X como en Y. En este caso en X sería el valor de 4 y en Y de 3, y esto a fin de cuentas lo único que nos está indicando es que este punto se encuentra sobre el origen del eje X a 4 puntos de distancia, y también ese mismo punto en relación al eje X del origen se encuentra a 3 puntos de diferencia. Al fin de cuentas nos está indicando una distancia en relación a un punto origen. Bien, decíamos que a fin de cuentas el punto, en este caso denominado A, lo único que nos está indicando es a qué distancia se encuentra en relación al eje X y en relación al eje Y. Esto en el sistema de coordenadas rectangulares, pero si queremos aplicar otro sistema denominado sistema polar, ahora lo que tenemos que hacer es trazar un vector del inicio o del, en este caso ya en un sistema polar no es el origen, sino a ese origen se le denomina polo, este polo hacia el punto en cuestión, en este caso el punto A, y lógicamente este vector va a estar trazado a un determinado ángulo, en este caso 36.87. Vemos o podemos observar que tanto el punto A como el vector con radio 5, es decir, con una distancia 5 de aquí a aquí y un ángulo 36.87 de aquí del eje polar, que también ahora ya no es eje X sino ahora es eje polar, vemos que este radio nos representa exactamente lo mismo. Lo único que nos está indicando es que de aquí a este punto existe una distancia de 5 y de 36.87 grados. Lo igual en el sistema cartesiano, lo único que nos están indicando es que existe una distancia de 4 con el eje X y de 3 con el eje, y esa es básicamente la relación que se tiene. Entonces, recapitulando, nosotros podemos graficar un punto en un sistema cartesiano en forma rectangular si damos los valores de X y Y, o bien podemos graficar ese mismo punto o indicar esa misma distancia si nosotros proporcionamos un vector con el valor de el radio y el valor del ángulo. Podemos hacer exactamente lo mismo, pero ambos representan lo mismo. Una relación muy importante que existe en este tipo de sistemas de coordenadas, tanto rectangulares como polares, es la siguiente. Observan, aquí a fin de cuentas se forma un triángulo rectángulo. Aquí como verde vemos que si recordamos las relaciones trigonométricas, vemos que en este caso esta proyección, que es la de Y, a fin de cuentas viene siendo la de Y, está sobre el eje Y, sería el cateto opuesto, y vemos que igual en este caso con morado sería el valor del cateto adyacente. Bien, si recordamos, pues las funciones trigonométricas tenemos la del seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, pues la relación que existe entre los sistemas rectangulares y los sistemas
por la expresión radica de aquí, de que a fin de cuentas se forma un triángulo rectángulo, en lo cual el radio va a ser igual a la hipotenusa, o es la hipotenusa. Lo que aquí está en verde viene siendo el cateto opuesto. Vemos que también es y igual a cateto opuesto, y también vemos que la distancia en x la podemos denominar también cateto adyacente. Entonces la relación empieza a radicar de aquí. ¿Y de cómo y de qué forma? Bueno, primeramente nosotros podemos decir que aquí está la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si sabemos que existe una relación que nos dice que el seno del ángulo, en este caso de este ángulo, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sería igual a y, hipotenusa sería igual a r. Entonces podemos definir que el seno de este ángulo es igual a y, ya que y es igual a cateto opuesto entre r. Si despejamos r para dejar sola y, o para conocer y, tenemos que estar dividiendo, pues multiplicando, de tal forma que y es igual a r por seno del ángulo. En este caso, si quisiéramos conocer y, pues lo que tendríamos que hacer es multiplicar r, que r en este caso es la distancia de que aquí sabemos que vale 5 por el seno de 36.87 grados. Lógicamente y visualmente el resultado sería de 3, y la distancia que ya conocemos pues es el valor de y. Ahora bien, la otra relación muy importante es para determinar la x o el cateto adyacente. En este caso utilizamos la relación del coseno. Sabemos que el coseno del ángulo, en este caso el ángulo de 36.87 grados, es igual al cateto adyacente. En este caso la distancia de aquí a aquí, que bueno, de antemano ya sabemos que es 4, dividida entre la hipotenusa, que la hipotenusa es igual en este caso al radio, que es igual a 5. Entonces podemos definir esta ecuación de la siguiente manera: que el coseno del ángulo θ es igual a x entre r. X sabemos que es la distancia de aquí a aquí entre r. R sabemos que en este caso es 5, la distancia de aquí a aquí. Entonces si despejamos nuevamente a x, tenemos que x va a ser igual a r por coseno de θ. En otras palabras, si no conociéramos el valor de x más que solamente este vector, su magnitud y su sentido y dirección, entonces lo que deberíamos de hacer es multiplicar el valor de r, que en este caso es 5, por el coseno del ángulo, que en este caso es 36.87 grados. Con eso lógicamente nos daría la resultante de 4. Ahorita no es necesario porque ya lo conocemos, pero de esa forma lo aplicaríamos, que es una forma de transformar pues de un sistema polar a un sistema rectangular. Nuevamente, y recapitulando esto, si tú nada más conoces la distancia del vector y sus grados, lo único que tienes que hacer es aplicar esto para conocer la distancia, o transformarlo de aquí a un valor rectangular. Para encontrar el valor de y, pues lo que tienes que hacer es multiplicar r por seno del ángulo en cuestión, en este caso y te daría lógicamente la resultante 3. Lo mismo para la x, multiplicaríamos el valor de r, que es 5, por el coseno del ángulo en cuestión, nuevamente este mismo, y nos daría como resultante 4. Entonces ves que fácil es pues transformar este de polar, en este caso, a rectangular. Bien, continuando con la explicación, pues ahora si quisiéramos en un momento dado conocer el valor de este vector a partir de solamente estos datos, vamos a decir que si nosotros solamente conociéramos el punto A con una distancia en x de 4 y de y de 3, de 4 en x y de y de 3, entonces lo que tendríamos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras.
Bien, ¿cómo conoceríamos la distancia de aquí a aquí? Bien, pues si observamos, pues, a fin de cuentas, se forma un triángulo rectángulo, y aplicando el teorema de Pitágoras, si sabes el cateto opuesto y el cateto adyacente, aplicando el teorema de Pitágoras que dice que si c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, entonces despejando esta, tenemos que c es igual a la raíz cuadrada de 4, porque el valor de x, y de 3 del valor de y, es decir, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si realizamos toda la operación, 4 por 4, 16 más 3 por 3, 9, esto es igual a 25, y raíz de 25 es igual a 5. Entonces 6 es igual a 4, es decir, la distancia de aquí es de 5. Entonces de aquí es igual a 5. Ahora, como encontramos el ángulo, bueno, pues existe la otra relación trigonométrica que habíamos trabajado en otro semestre, en la cual nos menciona que la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora bien, si la adecuamos a estos datos que tenemos, tangente de teta es igual a, si vemos cateto opuesto es el valor de y, y cateto adyacente es el valor de x, como ya lo habíamos indicado. Entonces sería y entre x. ¿Cuánto vale y? Pues y vale 3. ¿Y cuánto vale x? Pues x vale 4. Entonces, si nosotros dividimos en base a lo que ya mencionamos, tangente teta es igual a 3 entre 4, tenemos que, si realizamos esta operación, llegamos a tangente de teta es igual a 0.75, porque 3 entre 4 es 0.75, pero no nos interesa saber la tangente de teta, sino el valor de teta o del ángulo. ¿Cómo hacemos esto? Pues despejamos tangente, pasa para acá, es decir, tangente a la menos 1, si la subimos, es decir, la segunda función de la tangente o la cotangente, con una simple calculadora ponemos al cotangente de 0.75, o también en algunas de segunda función de la tangente con valor de 0.75, nos va a dar el resultante de 36.87 grados.